Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver rápido cómo elaborar lo que sería el corte CC. Tenemos aquí el corte CC. Lo que vamos a hacer para dibujar este corte, si ustedes se fijan, es muy sencillo. Lo vamos a dibujar partiendo de una línea de tierra. Para lo cual vamos a hacer aquí una línea de tierra. Vamos a utilizar un layer auxiliar. En este caso vamos a utilizar, ¿les parece bien?, el layer 0. Y vamos a utilizar el color rojo. Hacemos una línea de tierra de una longitud de, vamos a dejarlo 12 metros. Seleccionamos esta línea y nos percatamos que tenga 12 metros. En este caso hay una sobreposición de línea. Checamos y en efecto tiene 12 metros. Bien, si ustedes checan, nosotros aquí tenemos 8 metros en la parte de arriba. Pero como es un elemento simétrico, vamos a hacerlo a la mitad. De tal manera que nosotros hacemos una línea auxiliar que nos va a servir de referencia. Vamos a hacer un efecto espejo. Solamente vamos a hacer el lado izquierdo y posteriormente reproducimos en el lado derecho. Bien, lo primero que vamos a hacer es que esa línea de tierra represente el nivel de piso terminado. El nivel de piso terminado, ¿sí?, me permite determinar que, si ustedes se fijan, aquí voy a modificar las cotas. Voy a dar D, selección estándar, modificar, y le voy a poner 2 decimales. Me voy a unidades primarias y aquí le digo que la precisión sea solamente 2 decimales. Damos aquí OK, damos Close y listo. Entonces, si ustedes se percatan, de la línea de piso terminado, que es esta línea que está aquí, al lecho inferior de este elemento estructural son 2,50 metros. Posteriormente, de este lecho inferior de este elemento estructural a la parte superior de la techumbre es 1,11. Entonces hacemos un offset a 2,50 y luego un offset a 1,11. Bien, como quedamos que va a ser simétrico y vamos a hacer solamente el lado izquierdo, hacemos un offset a 4 metros que corresponde a la línea de eje del eje B, y luego hacemos un offset a 1,20 en horizontal que representa la parte superior del lecho de la losa. Bien, entonces hacemos un offset a 4 metros y luego un offset a 1,20. Bien, de esta manera nosotros ya tenemos lo que sería la parte superior de la techumbre. Para tal efecto, vamos a continuar, ¿sí?, con lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos nosotros que la losa tiene un espesor de 19 centímetros. Si ustedes se fijan, tiene 19 centímetros. Bien, hacemos una línea que parte de este punto a esta parte y hacemos un offset a punto 19 de esta línea hacia arriba. Pero resulta que en realidad esta línea debe de ir sobre este elemento de aquí. Quiere decir que esta línea solamente fue representativa o auxiliar. Yo mido la distancia vertical que hay de este vértice a este vértice y deben de ser 19,28. Pero como la distancia tiene que ser perpendicular, ¿sí?, yo le doy aquí PL. Bueno, más bien hago un offset a punto 19. Offset a 0,19 de esta línea que representa la parte superior de la losa. Y entonces ya tenemos una distancia vertical ligeramente mayor a 19, pero si nosotros tomamos la distancia de cualquier punto a la perpendicular de esta línea, en efecto son 19 centímetros. Bien, vamos a detallar este elemento de aquí. Vamos a trazar una línea que sea con el punto final y con la perpendicularidad de esta línea. Vamos a pedirle, si se fijan, aquí me da el punto final, pero no quiere decir que sea una línea perpendicular. Voy a hacer ligeramente más grande, pero si ustedes ven detalle, en la parte superior, esta línea debo de moverla de este punto a esta intersección. Vuelvo a verificar que en realidad sí exista en perpendicular 19 unidades. Pido la distancia de este punto a este punto y son 19 unidades. Bien, si ustedes se fijan, en teoría
yo necesito que esta línea, aquí es mi 1.20, ahí está. Ya tengo delimitado lo que es mi losa. ¿Están de acuerdo que mi losa tiene 1.20 en el lecho superior? Me refiero, la distancia que va del eje, que es este es el eje B, al lecho superior de la losa tiene una distancia de 1.20. Ahí está. Este remate de la losa no es vertical, sino tiene un ligero ángulo de inclinación y tiene que ser perpendicular con esta losa. De tal manera que si yo pido la distancia del espesor de mi losa, son 19 centímetros. Bien, ya tengo definida mi losa. Voy a comprobar que en realidad la pendiente sea de 1.17%, perdón, de 17.7%. Para comprobar que esta línea está a una pendiente de 17.70, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como referencia la distancia que hay de aquí a aquí, que ya sabemos que es 4 metros, y la distancia sobrante del lecho superior de la losa a la intersección. Bien, activamos la calculadora y nosotros sabemos que la pendiente es igual a h entre L. En este caso h es 0.71 y L es 4 metros. Entonces dividimos 0.71 entre 4 metros y me da 17.75 por 100 y lo tengo en porcentaje. 17.7. ¿Es correcto? Entonces proseguimos con lo restante. Podemos detallar lo que sería el elemento estructural que tiene una función de una clave, que es una pieza especial, por su nombre lo dice, clave, porque ahí embona lo que es la vigueta y la bovedilla, básicamente la bovedilla de esta losa. Recuerden que esta losa es vigueta y bovedilla. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la representación de vigueta y bovedilla. Bien, para este efecto tenemos que dibujar la pieza clave. Bien, lo que vamos a hacer ahorita, antes que otra cosa, es que aquí tenemos un gotero. Vamos a dejar el gotero, vamos a hacer una línea auxiliar perpendicular, ¿sí? Y hacemos un offset a punto 10. Vamos a dejarlo a punto 10, a 10 centímetros. Y esta va a ser mi línea base. Obviamente vamos a hacer entonces, esto debe ser un ángulo de 90 grados, entonces hacemos una línea que sea perpendicular. Hacemos un offset a punto 0.5, offset a 0.05 de esta línea hacia la derecha y esta línea hacia la izquierda y hacia arriba exactamente igual, y entonces nosotros tendríamos un gotero demasiado grande. Si ustedes se fijan, literalmente nos quedaría un gotero muy grande. Entonces vamos a hacer un offset pero a punto 0.25, que serían 2 centímetros y medio de aquí, derecha y izquierda, y de la parte superior hacia arriba. Eliminamos este elemento, igual este otro elemento. Y entonces proyectamos una polilínea que va a ir al centro y ya tenemos un pequeño triángulo. Utilizamos TR, recuerden que si damos Enter, todo es susceptible a ser cortado. Este elemento no lo necesitamos, lo borramos. Igual estos dos elementos de aquí solamente fueron auxiliares. Y vamos detallando. Esta línea vertical tampoco se utiliza. Entonces ya tenemos detallado lo que es nuestro gotero. Bien, ahora sí vamos a definir lo que es este elemento que va en la parte superior. Bien, vamos a tomar como referencia que, si ustedes se fijan, tiene una forma como si fuese una especie de T. Bien, para esto lo que vamos a hacer es que este elemento estructural debe de tener un ancho de punto 14 por punto 17. Vamos a dejarlo de punto 14 por punto 18. Entonces vamos a hacer un pequeño rectángulo, ¿sí? Vamos a dibujar un rectángulo aquí, que va a ser auxiliar, y decimos D de dimensión, recuerden, vuelvo a repetir, rec. Damos un clic en pantalla. Después en línea de comandos buscamos el subcomando de dimensión, que es este que está aquí. Puedo seleccionar la letra D en color azul o presionar en línea de comandos D y Enter. Me dice que especifique la longitud. La longitud va a ser punto 18, 0.18,
y el ancho va a ser 0.14. Bueno, en este caso lo dibujé al revés, no importa, lo giramos, rotar 90 y ahí está. La distancia que va de aquí a aquí es 0.14, la distancia que va de aquí a aquí es 0.18. Bien, ya una vez que tenemos esta figura que sirve de manera auxiliar, nosotros la presentamos en la parte inferior. Estando en este punto, nosotros ya tenemos este elemento guía, pero si ustedes recuerdan, este vértice coincide con la losa. Entonces lo movemos y listo. Vamos a utilizar un color diferente para empezar a trazar lo que es la pieza clave. Vamos a dibujar sobre punto de línea, ¿sí? Vamos a hacerlo. Y esta línea, vuelvo a repetir porque me fui un poco muy rápido. En línea de comandos escribimos PL, pero previamente cambiamos el layer auxiliar, que es el layer 0, a un color diferente del rojo para que resalte, le damos PL. De este punto seleccionamos con NA, recuerden que NA es un auxiliar de ayudas de referencia, que es cualquier punto o el punto más cercano. NA, Enter, y si ustedes se fijan me aparece dos triángulos encontrados. Doy aquí un clic, doy Escape, escribo LEN, que es el acelerador de longitud, selecciono y me dice que tiene una longitud de 9 centímetros. Vamos a darle T de total y vamos a prolongarlo a 15 centímetros. Para lo cual, aquí donde dice que especifiquemos la longitud total, ahorita va a ser de 0.15, Enter. Seleccionamos este elemento y ahí está. Bien. Ahora vamos a dibujar una línea, ¿sí? Si ustedes se fijan, voy a abrir el PowerPoint para que vean en este enlace cómo quedaría. Bien. Si me permiten, déjenme, abro PowerPoint y busquemos la ayuda de referencia que es el dibujo, diseño, alcantarillado. No, esto es de otras materias, esto es de Civil 3D, contabilidad básica. Vamos a abrir. Y si mi memoria no me falla, es módulo, botones, alineamientos, práctica 1. Aquí está. Bien. Nos vamos a esta celda, perdón, a esta diapositiva donde viene el corte CC. Voy a ampliarlo, voy a proyectarlo y hacemos una ampliación. Si ustedes se fijan, acabo de dibujar en la parte superior 10 unidades. Recuerden que nosotros tenemos 19 centímetros de espesor de losa. Bien, vamos a dejar entonces en esta parte de aquí, bueno, para no estar regresando al PowerPoint, podemos hacer lo siguiente. Yo le digo al programa imprimir pantalla. En este caso voy a utilizar un auxiliar. Listo. Amplío. Y necesito solamente esta parte del dibujo. Entonces hago impresión de pantalla. Y le digo copiar a portapapeles. Puedo ya cerrar ahora el PowerPoint, pero lo voy a dejar tentativamente por ahí. Y en línea de comandos, puedo darle botón derecho pegar. Si ustedes se fijan, no me lo hace. Me voy entonces al menú edición. Y estando en el menú edición le digo paste o control V. Y obviamente aquí tengo una plasta. ¿A qué me refiero con una plasta? Esto que estoy haciendo no es correcto. Solamente me sirve de referencia nada más para darme una idea. Quedamos entonces que voy a dejar 15 centímetros. ¿Les parece que nosotros dejemos 19, lo dividamos prácticamente en 3 porciones? Entonces, si yo divido 19 centímetros entre 3, yo debería de tener un espacio de 0.6 centímetros. Bien, ¿les parece que lo dejemos de 0.6 centímetros? Es correcto. Vamos a dejar entonces una línea vertical, para lo cual puedo traerme este elemento auxiliar y ahorita lo cambio de color porque es perpendicular a esta línea de acá abajo. Le doy Len, selecciono
y me dice que tiene punto 19, total 0.06. Selecciono en la parte de abajo y entonces ya tengo el recorte. Le digo copiar, copio esta línea y entonces, si ustedes se fijan, ya tengo esta parte de aquí. Ahora, si ustedes recuerdan, dejamos 15. ¿Les parece que dejemos 5 unidades, 5 centímetros? ¿Sí? Entonces, esta línea que acabo de utilizar aquí abajo, la voy a dejar de 5 centímetros. Lo muevo y verificamos que aquí en efecto no hice la conexión adecuadamente. Seleccionamos esta unidad, este elemento, 15 centímetros, 6 centímetros, 15 centímetros, y quedamos entonces que esta pieza va a ser ahora de 1/3. Selecciono LEN, selecciono este elemento, me dice que tiene una longitud total de 15 centímetros, presiono T de total, doy ahora 0.05, selecciono en la parte derecha y si se fijan automáticamente actualiza la longitud que yo necesito. Ahora voy a agarrar este elemento vertical que está esviajado y obviamente debe de hacer intersección hacia acá. Lo puede hacer con la losa, pero en realidad vamos a checar hacia dónde termina el remate. Si ustedes se fijan, el remate concluye con el elemento rectangular que tenemos aquí de manera auxiliar. Quiere decir entonces que en esta parte de aquí, este elemento debe de proyectarse hasta acá. Si ustedes se fijan, bueno, queda bien, pero no es suficiente, entonces podemos hacer dos cosas. O movemos esto, si ustedes se fijan, esto tiene 14 centímetros. Podemos ampliar esto y que en lugar de que sean 10 centímetros, si ustedes se fijan, yo tendría aquí una distancia de 7 centímetros. ¿Están de acuerdo? Entonces, de aquí a aquí, yo tengo una distancia de 0.004. Entonces puedo prolongarlo para que la mitad de esto es 3.5. Le digo PL y obviamente utilizo un elemento auxiliar de aquí a aquí. PL de la mitad, y lo que voy a hacer es que voy a mover esta pieza de color rojo y si ustedes se fijan puedo utilizar un fillet. Le doy F de fillet, Enter. Verifico, en este caso yo tengo un radio diferente de 0, tengo un radio de 0.20. Presiono R para cambiar el radio y le pongo 0.00, Enter. Y ahora utilizo otra vez el fillet, verifico que ya el radio está en 0 y listo. Ya he terminado de detallar la mayor parte de mi pieza. Bien, este elemento lo voy a dejar hasta aquí. Este elemento puedo romperlo o puedo explotarlo. Si lo exploto me es fácil porque elimino todo lo que está del lado derecho y solamente al final hago una polilínea para que quede bien detallado este elemento estructural. Aquí hay un detalle, no hay una conexión real. Bueno, no importa, movemos esta pieza. Ahorita corregimos. Trazamos una línea auxiliar. Y movemos la parte de abajo incluso. De aquí a la intersección. Ahí está. Y en teoría ya quedó. Vamos a verificar. Ahora se supone que podemos cortar. Listo. Obviamente vamos a tener que corregir acá porque no hay una conexión real. Movemos. Y entonces ahora hay que hacer el fillet de este lado para cerrar adecuadamente. Bien. Si ustedes se fijan, me conviene todo este elemento convertirlo en una sola pieza. Doy LI y verifico
y es una polilínea. Por lo tanto, puedo utilizar un comando de pedit, que es edición de polilínea, que se llama unir o join. Desde la versión 2010 hacia adelante, join puede manejarse de manera independiente, sin necesidad de activar el pedit. Entonces presiono J, Enter, selecciono la línea verde inclinada, posteriormente esta línea que hace una perpendicularidad para un ángulo de 90 grados, posteriormente esta línea, y con esto termino. Doy un Enter, ya es una sola pieza. Entonces, si ustedes se fijan, bien, para que esto no se vea medio raro, podemos tranquilamente extender este elemento y obviamente cometí aquí un error involuntario, pero no sucede nada. Damos BR, cortamos, nos vamos sobre este elemento y ahí está. Obviamente son dos piezas independientes, volvemos a presionar Join, Join en la parte superior, luego del lado izquierdo, y esto ya es una pieza. Y ya tenemos corregido nuestro elemento estructural. Bien, ahora comprobamos que sea correcto. Si se fijan, aquí hay un detalle. Bueno, seleccionamos. Ahí está. Es una sola pieza. No quiere decir entonces que aquí no hay conexión. Bien, no sucede nada. Simple y sencillamente estamos detallando. Seleccionamos este elemento y lo desplazamos hacia acá. Ahora sí, join. Listo. Ya es una pieza. Alguien podrá decir, bueno, pero se movió, pero ¿va a haber algunos cambios? Sí va a haber unos cambios, pero vamos a verificar qué tanto pudo haber afectado. Eran 6 centímetros, habíamos comentado que sí, que eran 6 centímetros, y en teoría aquí deben de ser aproximadamente como 8 centímetros. ¿Es correcto? Son 8 centímetros. Y obviamente, de aquí a aquí, tenemos aproximadamente 13, y 6 son 19. La distancia que va de esta línea a esta línea es .0345. Está más o menos aproximado porque debería de ser la mitad, son 7 centímetros, si nosotros tomáramos la distancia horizontal que va de aquí a aquí. Si yo mido la distancia que va de esta pieza a esta pieza, son 7 centímetros, entonces es correcto. Hasta ahí va. Bueno, ahorita puedo dejarlo en color verde nada más para resaltarlo, y después vamos pasando al layer que corresponde. Bien, ya tenemos entonces bien definido lo que es el elemento estructural. Bien, ahora nosotros necesitamos construir aquí, es el lecho inferior de un elemento estructural que lo vamos a dejar de 14 centímetros, ¿sí?, por 14, o podría ser 20 por 14. Bien, vamos a checar cuánto es en teoría lo que tenemos como elemento estructural. El muro, recuerden que es de 15 centímetros y el espesor es aproximadamente 21, pero como queda alojado vamos a dejarlo de 20. En realidad debería ser de 30 porque esto va a quedar alojado aquí, pero si ustedes se fijan, literalmente aquí iría el casetón, perdón, la vigueta y bovedilla. Aquí iría la bovedilla, entonces en lugar de dejarlo de 30, lo vamos a dejar de 20 unidades. Si ustedes recuerdan, ya con anterioridad habíamos utilizado un elemento estructural. Déjenme ver si lo puedo localizar aquí a la brevedad. Nos vamos aquí a abrir y veamos. Creo que ya habíamos dejado por aquí. Este es de alcantarillado. Déjenme me cambio a dibujo, materias, construcción, tercer semestre, taller de ingeniería, y aquí hay un detalles estructurales taller. Abrir. Si ustedes se fijan, bueno, voy a utilizar uno de estos elementos. El que me conviene es el de 15 por 20, que sería esta pieza, para no tener que detallarla, pero también podría meter este de 25, porque quedaría ahogado, quedaría embedido dentro de la losa. Vamos a aprovechar este. Lo selecciono, voy a llevarme toda la pieza completa. Le damos control C. En este caso, como es un dibujo de AutoCAD y va a ir directamente a AutoCAD, sí puedo utilizar el protocolo OLE, que es el copy-paste como comúnmente lo conocemos. Me voy a mi dibujo y aquí donde tengo un poco de espacio, lo voy a pegar, control V, y aquí está.
Si ustedes se fijan, obviamente, aunque aquí mi cota dice que son 15 unidades, la realidad es que no tiene 15 unidades. Tiene 1.1149. Esto es porque los detalles estructurales siempre los hacemos escalas para detalle, escala 1 a 10 o escala 1 a 15 o escala 1 a 20, para que sean más fácil de identificar. Bien, vamos a hacer entonces un escalado de este elemento estructural. Utilizo el comando escape, escape. Vamos a su acelerador es SC, seleccionamos este elemento, damos un enter, y tomo como punto de referencia la parte superior, doy un clic con botón izquierdo, utilizo R de referencia, como no recuerdo la distancia, la selecciono de manera gráfica en la parte superior izquierda, luego la parte superior derecha y me dice que tiene una distancia de no sé, pero era 1.16. Pero sí conozco mi nueva distancia que es 0.15. Enter. Ahora si me acerco, literalmente debe de tener 15 unidades. Y este elemento de aquí debe de tener 25 unidades. Bien, si se fijan, la cota en un lado es correcto, pero la otra ya no lo es. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a dejar representativo y obviamente debe de ser de 25 unidades. Si se fijan, en realidad me quedaría una pieza de 15 por 20 o aproximadamente. Bien, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a trazar una línea auxiliar a la mitad y voy a repartir offset a punto 25 entre 2 es 12.5. Vamos a ver, cal 0.25 entre 2 es 12.5. Offset a 12.5 hacia abajo. Pero lo había dejado como metros. Deben de ser centímetros. Entonces PL de esta parte aquí. Offset a 0.0125. Punto 125. Selecciono hacia la parte inferior y luego hacia la parte superior. Y entonces esta cota solamente fue de referencia, en realidad no la necesito porque lo que me interesa es el elemento estructural. Borramos también esta cota y listo. Y si se fijan, lo que voy a hacer es que voy a estrechar. Entonces, para este efecto utilizamos S, que es el acelerador de stretch. Y lo que vamos a hacer es que selecciono de abajo hacia arriba. De tal manera que selecciono el anillo o el estribo y las varillas. Y voy a dar un enter. Mi punto base de desplazamiento de mi stretch es la parte superior izquierda. Y ahí está. Del otro lado hago exactamente lo mismo. Stretch. Hago una ventana de selección de la parte inferior derecha hacia la parte superior izquierda. Doy un enter. Vuelvo a seleccionar punto base este punto y listo. Ya tengo mi pieza de 15 por 25. Distancia 25 por 15. Puedo hacer un grupo o puedo convertir esto a un bloque. Por el momento voy a ver qué pasa si hacemos un grupo. Un grupo es algo similar a un bloque, pero tiene unas pequeñas ventajas y desventajas. Agrupa solamente. Temporalmente yo puedo explotarlo y vuelven a ser elementos independientes. Voy a crear un grupo, le voy a poner un nombre. Ahí si ustedes ven dice name, selecciono N y le pongo, me dice que especifique el nombre del grupo y le voy a poner trave 25 por 15. Enter. Descripción. Le doy D, Enter y le pongo auxiliar. ¿Por qué? Porque solamente me va a servir para aglutinarlo en un solo elemento y poderlo mover fácilmente, copiar o manipular. Después lo voy a reestructurar o lo voy a explotar si así me conviene. Damos un Enter. Y ahora solamente selecciono los elementos que van a ser parte de este grupo. Enter. Si me acerco, si se fijan ahora pareciera que es un bloque, pero en realidad es un grupo. Entonces puedo copiar este grupo y obviamente me lo llevo. Lo tomo de la parte superior y lo presento aquí, en el lecho inferior. Si ustedes se fijan,
Perdón, es el lecho inferior, pero entonces debo de subir esta pieza. Le digo mover de esta mitad a esta mitad. Y si se fijan, queda alojado dentro de la losa. Bueno, si ustedes se fijan, aquí estaría dentro de la losa aproximadamente 5 centímetros. Está bien, no hay problema. Vamos a dejarlo así. Bien, ya tenemos este elemento y ahora necesitamos construir la ventana. Si ustedes se fijan, la ventana nos dice que del lecho inferior de este elemento estructural está a 1,52 y aquí tenemos un castillo, perdón, una trave de cerramiento de 15 por 15. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Bien, ya tenemos este elemento, entonces hacemos de manera auxiliar, ya sabemos que es de 15 unidades, trazamos, copiamos y ya tenemos lo que sería el extremo. Ahora, tenemos, vamos a decirlo así, estamos viendo el corte CC, cortamos y vamos a ver obviamente la ventana en su cancelería en alzado y obviamente lo que vamos a tener es que ahora vamos a hacer un offset a 1.52. Seleccionamos de aquí hacia acá y vamos a tener una distancia de aquí a aquí, de 0.98. Verificamos y es correcto, es 0.98. Entonces vamos a tener 52. Bien, tenemos entonces aquí mi ventanal y aquí vamos a tener el elemento estructural de 15 por 15. Copiamos este grupo, si se fijan acá tenemos otro elemento del grupo, lo movemos, lo presentamos y veamos si lo podemos modificar. Yo debo tener un offset a 0.15. Offset a 0.15. Utilizo stretch y vamos a ver si el grupo me permite estrecharlo. Hago una ventana de selección de abajo hacia arriba. Presiono Shift y sin soltar el Shift vuelvo a seleccionar estos elementos verticales que son el contorno del muro. Doy un Enter y mi punto base es de aquí hacia acá. Y entonces esa es una ventaja de utilizar un grupo. Si se fijan, sigue siendo una pieza, pero a diferencia de los bloques, si yo lo quisiera editar el bloque, cambiaría el tamaño de esta pieza y automáticamente el de esta otra pieza. ¿A qué me refiero? Yo puedo dar BE, que es el acelerador de edición de bloque. Si yo hiciera la modificación, si ustedes se fijan, no tengo este bloque. Pude haber hecho el bloque de ese elemento estructural, obviamente no lo tengo, pero si yo lo hubiese hecho y hubiese hecho cualquier cambio, se actualizan todos los bloques. Por eso en ocasiones nos conviene utilizar grupos en lugar de bloques. Bien, vamos a hacer un offset a 0.025 de esta línea hacia esta línea y de esta línea hacia esta línea. Vamos a hacer una pequeña variante porque vamos a representar que nosotros solamente tenemos el espesor del elemento y que no va este lecho, para que resalte, vamos a decirlo así, la ventana. Damos un TR, Enter otra vez para poder cortar todo lo que está hacia arriba. Suprimimos aquí y entonces ya tengo delimitado lo que es mi ventana. Bien. Ya una vez que tengo aquí delimitada mi ventana, si ustedes recuerdan, el tablero de esta ventana es de dos piezas. En el corte BB, recuerdan que nosotros dividimos a la mitad. Entonces aquí vamos a poner un elemento que vaya a la mitad. Le decimos L, mid. Y vamos a checar. Bueno, aquí hay que detallar. Damos un TR. Listo. Y obviamente, ahora sí damos un len y debe de ser de 1.52. Le damos L. Nos vamos a la mitad de este elemento. De este otro elemento le pedimos perpendicularidad. Pert. Y ahí está. Hacemos un offset a 0.0205. Hacia arriba. Como la verdad no vi hacia dónde lo hizo, volvemos a hacerlo. Un offset a 0.025. De esta línea hacia arriba. En este caso me lo hizo hacia abajo. Vamos a checar que en efecto sea la mitad. Es 0.76.
cal .76 por 2 es 1,52. Es correcto, entonces quedó bien. Y si se fijan, bueno, este elemento lo podemos representar con un achurado. Podemos decirle BH. Seleccionamos el sólido y ahí está. Enter. Y ya tengo representada mi ventana. ¿Sí? Bien, ahora necesitamos nosotros construir los tabiques. Si ustedes recuerdan, ya habíamos detallado en alguna otra clase el elemento con una matriz para detallar lo que son los castillos. Ahora, vean un detalle. En la parte de abajo tenemos una columna, perdón, tenemos una trave de desplante que no es de 15 centímetros. En realidad es esta pieza que está aquí arriba. Entonces yo había dejado otro grupo acá arriba, selecciono y lo presento acá. Bien, lo voy a mover. Y entonces le damos PL de aquí a la perpendicular. Y entonces movemos. Ahora, esta parte la voy a desplazar 5 centímetros. Offset. No es cierto. Vamos a desplazarlo 10 centímetros. Vamos a ver que aquí no me dice de cuánto es. Pero si nosotros viéramos, bueno, si nosotros lo detalláramos más, esta parte quedaría un tercio arriba. Entonces podemos dejar un tercio arriba, estos 25 centímetros. Y podríamos más bien dejarlo de 30. ¿Les parece? Hagamos un offset a .30 y hagamos un offset a .10. Hacemos un stretch. Stretch de la parte inferior. Deselecciono estas dos líneas verticales. Doy un enter. Extiendo. Y ahora muevo. Alguien podría decir que esta pieza ya no es tan precisa. ¿En qué sentido? Alguien podría decir, bueno, es que este elemento estructural, pues en realidad debería de llevar más varillas. Estoy de acuerdo, entonces nosotros podemos copiar este elemento de aquí. Obviamente no lo puedo copiar. Tendría que, si se fijan, aquí está el menú o el grupo, valga la redundancia de grupo, están aquí agrupados. Veamos qué puedo hacer. Yo puedo abrir una caja de grupo, puedo irme a mi administrador de grupos o puedo eliminar un grupo o puedo editar un grupo. Si yo le doy aquí editar un grupo, veamos qué puedo hacer. Tendría que poner el nombre y se llamaba, ¿recuerdan cómo lo habíamos nombrado? Bueno, como no recuerdo, vamos al administrador de grupos. Aquí está el administrador de grupos. Y yo tengo traba. Me equivoqué, fíjense. Era trave, no traba. Bueno, es ahora traba. Voy a copiar el nombre. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a editar. Le pongo que es traba en lugar de trave. Debe haber sido trave de 25 por 15. Selecciono el grupo. ¿Sí? Y remuevo objetos. O puedo adicionar objetos. Entonces puedo remover o adicionar. En este caso voy a adicionar objetos. Y el objeto que voy a dibujar, bueno, voy a sobreescribirlo. Le digo C de círculo. Y sobreescribo. Ahí está. Y entonces yo le voy a agregar dos varillas más. Una quedaría aquí y otra de este lado. Pero obviamente tengo que dibujarla a la mitad. Digo PL de la mitad a la mitad y entonces digo que lo voy a mover del cuadrante. Le digo QA de cuadrante y selecciona el cuadrante
del círculo. ¿Listo? Hago efecto espejo y listo. Bueno, lo cancelé antes de tiempo. Enter. Y si se fijan, bueno, aquí hay un detalle. Vamos a ver cuál es el detalle. La línea. Vamos a dibujarlo. NEA. Y vamos a pedir que sea perpendicular. Ahí está. Movemos. Esta línea está mal. No sucede nada. Simple y sencillamente le pido del centro mover del cuadrante al punto final y listo. Ahora sí, lo que voy a hacer es que voy a adicionar. Yo voy a adicionar este elemento. Este elemento era auxiliar. Si ustedes se acuerdan, se llamaba traba 2515. Le doy aquí editar. Traba 2515. Selecciono el grupo y le adiciono objetos. Voy a adicionar estos dos objetos, doy un enter y si se fijan debió haberlo hecho. Vamos a ver por qué no lo hizo. Bien, vamos a repetir el comando. Es traba, selecciono el grupo y lo voy a adicionar. Selecciono otra vez, ventana de selección, doy un enter y si se fijan me dice que he agregado algunos elementos al grupo. Pero el grupo no reconoció. Ah, bueno, ya lo explotó. Bueno, sí, en realidad lo explotó. Bien, vamos a generar otro grupo y podría ser trave de 30 por 15. En este caso ya no necesitamos generar otro grupo, entonces lo dejamos tal y como está. Bien, si ustedes recuerdan, este es mi nivel de piso terminado. Yo voy a detallar. Voy a utilizar como referencia estas dos líneas. Doy un enter. Corto aquí. Corto aquí. Y este elemento estructural debería de ser de 14 en lugar de 15. Bueno, hacemos un offset a 0.01 1 y tendríamos que estrechar. Le decimos estrechar. Seleccionamos, ventana de selección. Deseleccionamos este elemento. Arriba también seleccioné. Stretch. Ventana de selección. Deselecciono arriba. Deselecciono estos dos elementos. Y ahí está. Hago exactamente lo mismo del otro lado. Estrecho. Estrechar. Y listo. Este elemento de aquí fue auxiliar y ya tenemos detallado literalmente lo que es esta parte del muro. Y ahí está. Bien, ya tengo mi línea de tierra. Estos elementos eran auxiliares, los borro. Este elemento lo cambiaría por una línea segmentada porque obviamente me va a servir de referencia para poder acotar. Y si se fijan, literalmente tengo exactamente lo mismo del otro lado, a diferencia que solamente tengo un pasillo. Del otro lado no tengo pasillo. Entonces, antes de dibujar mi banqueta, si deseo hacerlo, puedo generar un efecto espejo y ya tengo terminado mi aula de clases. Le digo MI, bueno, en este caso voy a borrar esto, no tiene sentido que lo replique. ¿Sí? Y hacemos MI, que es el auxiliar, perdón, el acelerador de espejo. MI. Y seleccionamos todo lo que tenemos del lado derecho. Perdón, lado izquierdo. Presiono mayúscula para seleccionar esta línea de espejo. Y mi línea de espejo va a ser de esta línea a esta línea. Enter y listo. Esto fue auxiliar, lo borro. Y si se fijan, ya tengo
todo bien detallado, ¿sí? Y ahora solamente me dedico a editar, a ponerle lo que serían las cotas y todo lo concerniente a los textos. Ah, pero me falta la banqueta. Bien. Para mi banqueta es de 1.20, pero voy a tener una guarnición. Esta guarnición de concreto no va a ser armada, puede ser armada o no. En este caso voy a determinar que no va a ser armada, incluso la voy a colar de manera monolítica y lo voy a hacer de una sola pieza. Bueno, tengo aquí que es 1.20, hacemos un espesor de 0.10, hacemos un offset a 0.10 y dibujo, bueno, en este caso voy a extender. Extend, esta es mi línea de frontera, enter, ahí está. Y utilizo un layer auxiliar, el verde que estoy utilizando hasta ahorita. Obviamente tendría que haber hecho un offset un poco más abajo. Bien, no pasa nada. Le damos U de undo, y esta línea aplico F8 y le pongo que va a ser de 20 unidades. Entonces escribo .20, enter, luego .10 hacia la derecha, enter, luego .10 hacia la parte superior y listo. Ya tengo mi banqueta. Estos elementos fueron auxiliares, los borro. Fue auxiliar, lo borro. Y si ustedes se fijan, este espacio queda limpio. Quiere decir entonces que corto este elemento de aquí y ahí está. Y hemos concluido lo que es ya el corte CC, y literalmente el corte DD es muy similar. Como les repito, es nada más ya detallar lo que son los textos, acotar, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a eliminar este elemento y si ustedes se fijan, rápido acoto y digo, bueno, el espesor de esta línea es acoto de aquí a aquí. En efecto son 19 centímetros. Doy un enter. Hago DCO. Recuerden que DCO es línea continua, es acota continua. Pero si se fijan, aquí hubo un detalle. Lo agarró desde la parte inferior. Lo paso aquí para que me dé .92. Puedo darle delay y puede ser de esta línea a esta línea y es el 1.11. De este lado hago exactamente lo mismo, le digo delay de aquí aquí y es el 1.52. DCO, podría detallar incluso el castillón que no me lo piden y puedo detallar hasta aquí. Puedo dar otra cota de LI, perdón, no es un castillo, es una dala. Y listo. Y eso es todo. Bien, con eso concluimos este video. Si ustedes ven, literalmente el corte, ese es el corte CC. El corte BB es literalmente lo mismo, solo que nosotros no tenemos ventana. Y entonces ya detallaríamos el elemento de tabique, que ya lo vimos en clases anteriores. Y en el caso particular de las fachadas principal y las fachadas posterior, así como la fachada lateral, nosotros podemos aprovechar tanto el corte A, el corte B y el corte C o el corte D para realizar la fachada lateral. Y con esto concluimos lo que sería nuestro ejercicio. En el siguiente video vamos a ver cómo trabajar con un marco en el espacio modelo, lo que sería el margen del papel más la solapa donde vienen los datos del proyecto. Y luego les voy a explicar cómo hacer una plantilla predeterminada para trabajar con espacio papel. Bien, jóvenes, por el momento lo dejamos hasta aquí.